Antes de la luz, hubo silencio. Antes del calor, oscuridad absoluta. El universo respiraba lentamente. Nada brillaba. Nada ardía. Hasta que algo comenzó a colapsar. El universo tenía millones de años cuando el sol aún no existía. No había amaneceres. No había días. No había una estrella dominando el cielo de este rincón del cosmos. En el lugar donde hoy gira la Tierra, solo flotaba una vasta nube de gas y polvo interestelar, fría, difusa y silenciosa. Hidrógeno, helio y trazas de elementos más pesados vagaban sin rumbo. Restos de generaciones anteriores de estrellas que habían vivido y muerto mucho antes de que cualquier planeta tomara forma. El espacio no era vacío, pero sí inmóvil, suspendido en una calma que parecía eterna. Esta nube, conocida como nebulosa molecular, se extendía por billones de kilómetros. No tenía centro definido, no tenía forma clara, no tenía luz propia. La temperatura apenas superaba el cero absoluto. En ese estado, nada parecía destinado a cambiar. Pero el universo nunca está quieto, incluso en la aparente inmovilidad. La gravedad trabaja sin descanso, acumulando tensiones invisibles durante millones de años. En algún punto indeterminado del tiempo, una perturbación alteró el equilibrio. Tal vez fue la onda de choque de una supernova cercana, la muerte violenta de una estrella masiva que, al explotar, comprimió el gas a su alrededor. Tal vez fue el lento y constante tirón gravitacional de regiones más densas dentro de la nube. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que, en una región específica de esa nebulosa, el gas comenzó a concentrarse. Al principio el cambio fue imperceptible. Átomos de hidrógeno se acercaron un poco más entre sí. El polvo comenzó a agruparse. La gravedad, paciente y precisa, amplificó cada mínima diferencia de densidad. Donde había un poco más de materia, la atracción era mayor. Y donde la atracción era mayor, llegaba aún más materia. Así comenzó el colapso. Segundo a segundo, minuto a minuto, el centro de esa región se volvió más denso. La nube dejó de ser homogénea. Se formó un núcleo. La materia caía lentamente hacia ese centro naciente, acelerando a medida que la gravedad se intensificaba. El movimiento ya no era caótico. Todo empezaba a girar. La rotación surgió como una consecuencia inevitable. A medida que la nube colapsaba, cualquier pequeño movimiento angular se amplificaba, como un patinador que recoge los brazos al girar. El material comenzó a formar un disco aplanado alrededor del núcleo central. En ese disco, las partículas chocaban, se calentaban y se fragmentaban. El caos inicial empezaba a organizarse. En el centro del colapso, la presión aumentaba sin tregua. Cada segundo, toneladas de gas se acumulaban sobre el núcleo. La temperatura subía, primero cientos de grados, luego miles. El hidrógeno, comprimido hasta límites extremos, ya no se comportaba como un gas ordinario. Los átomos estaban tan cerca que sus electrones comenzaban a separarse. Se formó un plasma incandescente. Aún no era una estrella, todavía no brillaba. Era una protoestrella, un objeto en gestación, atrapado entre el colapso gravitacional y el aumento de presión interna. Durante miles de años, este embrión estelar continuó creciendo. Cada nueva capa de gas que caía liberaba energía en forma de calor. El núcleo se volvía cada vez más caliente y más denso. El entorno cambiaba rápidamente. La radiación infrarroja escapaba del núcleo, calentando el disco circundante. Chorros de material comenzaron a ser expulsados a lo largo del eje de rotación, como válvulas naturales que liberaban parte del exceso de energía. El sistema ya tenía estructura, ya tenía dinámica, ya tenía un futuro. En el corazón de la protoestrella, la temperatura alcanzó millones de grados. La presión era inimaginable. Los núcleos de hidrógeno, normalmente repelidos entre sí por su carga positiva, empezaron a vencer esa repulsión. La fuerza nuclear, más poderosa que cualquier otra, entró en juego. En un instante crítico, los protones se fusionaron. Ese fue el momento exacto, el instante en que el Sol nació. La fusión nuclear se encendió como una reacción en cadena. Dos átomos de hidrógeno se convirtieron en helio, liberando una cantidad colosal de energía. Esa energía generó una presión hacia afuera que, por primera vez, equilibró la fuerza de la gravedad que intentaba colapsar la estrella. El Sol encontró su estabilidad. La luz apareció donde antes solo había oscuridad. No fue una explosión súbita, sino un despertar progresivo. El núcleo ardía a más de 15 millones de grados. Los fotones, creados en el centro, comenzaron un viaje lento y tortuoso hacia la superficie, rebotando millones de veces contra partículas cargadas. Tardarían miles de años en escapar, pero el proceso ya era irreversible. El Sol había dejado de ser un objeto en formación. Se había convertido en una estrella de secuencia principal, una esfera casi perfecta de plasma.
sostenida por un delicado equilibrio entre fuerzas opuestas. En su superficie, la temperatura superaba los 5000 grados. La radiación se expandía en todas direcciones, bañando el disco protoplanetario con luz y calor por primera vez. Ese calor transformó todo a su alrededor. El hielo comenzó a sublimarse. Los compuestos volátiles cambiaron de estado. En el disco, los granos de polvo se fundieron y se solidificaron nuevamente, formando estructuras cada vez más grandes. Sin el nacimiento del Sol, nada de esto habría sido posible. En cuestión de minutos, el sistema dejó de ser una nube fría y pasó a ser un entorno energético, dinámico y violento. La gravedad del Sol dominó el espacio circundante. Su viento solar empezó a barrer el gas residual. La radiación ultravioleta alteró la química del disco. Cada segundo marcaba una diferencia profunda en el destino de ese sistema. El evento inicial no fue solo el encendido de una estrella, fue el inicio de una arquitectura cósmica. Todo lo que vendría después, planetas, lunas, asteroides, cometas, dependía de ese momento preciso en que la fusión nuclear comenzó a sostenerse. El universo había creado una nueva fuente de luz, una estrella ordinaria en apariencia, pero destinada a cambiarlo todo. La luz ya existe, el fuego está encendido, pero el equilibrio aún es frágil. El sistema acaba de nacer, y todo puede colapsar. Las primeras horas después del nacimiento del Sol no fueron tranquilas. Aunque la fusión nuclear ya ardía en su núcleo, la joven estrella era inestable, violenta y profundamente activa. Su superficie hervía en enormes corrientes de plasma. Campos magnéticos caóticos se retorcían bajo la fotosfera, liberando estallidos de energía mucho más intensos que cualquier tormenta solar moderna. El Sol recién nacido no iluminaba de forma suave, irradiaba con furia. La radiación emitida comenzó a impactar el disco protoplanetario que lo rodeaba. Un vasto anillo de gas y polvo giraba a su alrededor, extendiéndose por miles de millones de kilómetros. En las regiones internas, el calor era extremo. Ningún hielo podía sobrevivir. Los materiales más ligeros eran empujados hacia afuera por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que fluía desde la estrella en todas direcciones. Ese viento solar era devastador. Barría grandes cantidades de hidrógeno y helio, limpiando el entorno cercano y definiendo los límites del sistema. Sin esa violencia inicial, los planetas rocosos jamás habrían existido. El Sol, sin saberlo, estaba esculpiendo el futuro. En cuestión de días y semanas, el disco comenzó a cambiar de estructura. Las partículas microscópicas chocaban entre sí, se adherían, se rompían y volvían a unirse. El movimiento ya no era aleatorio. En algunas regiones, la gravedad local empezó a dominar. Se formaron remolinos, zonas de mayor densidad donde la materia se acumulaba con mayor rapidez. Mientras tanto, el Sol seguía estabilizándose. En su núcleo, la fusión se volvió constante. Cada segundo, millones de toneladas de hidrógeno se convertían en helio. La energía liberada viajaba lentamente hacia la superficie, sosteniendo la estrella contra su propio peso. El equilibrio hidrostático se consolidaba, pero la actividad externa seguía siendo extrema. Erupciones colosales liberaban radiación ultravioleta y rayos X. Estas emisiones alteraban profundamente la química del disco. Moléculas simples se rompían, nuevas combinaciones surgían. Carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos esenciales comenzaban a interactuar bajo la influencia de la energía solar. El Sol no solo iluminaba, transformaba. Con el paso de miles de años, el entorno comenzó a enfriarse gradualmente. El viento solar, aunque todavía intenso, redujo su fuerza. La estrella joven entraba en una fase más estable de su vida. Pero las consecuencias de sus primeras eras ya eran irreversibles. En las regiones internas del disco, los materiales pesados dominaban. Silicatos y metales se fusionaban, formando cuerpos cada vez más grandes. Protoplanetas emergían lentamente, atrapados en danzas gravitacionales complejas. Cada órbita estaba determinada por la masa y la energía del Sol. Nada escapaba a su influencia. Más lejos, donde el calor era menor, el hielo sobrevivía. Allí se acumulaban grandes cantidades de agua, amoníaco y metano. Esas regiones darían origen a los gigantes gaseosos y a los reservorios de cometas. Todo el sistema mostraba una clara división térmica, una huella directa de la energía solar. A nivel estelar, el Sol continuaba su evolución silenciosa. Aunque desde afuera parecía estable, en su interior ocurrían procesos constantes y profundos. La fusión mantenía un delicado balance. Si aumentaba demasiado, la estrella se expandía ligeramente y se enfriaba. Si disminuía, la gravedad comprimía el núcleo, elevando la temperatura. Ese mecanismo de autorregulación garantizó la longevidad del Sol. Pasaron cientos de miles de años, luego millones. El caos inicial dio paso a una arquitectura ordenada.
órbitas más limpias, regiones despejadas. El sistema solar joven comenzaba a parecerse lentamente a lo que conocemos hoy, pero aún estaba lejos de ser un entorno habitable. La radiación seguía siendo intensa. Las tormentas solares eran frecuentes. Cualquier atmósfera incipiente era fácilmente destruida. El Sol, aunque vital, también era una amenaza constante. Su energía era necesaria para la formación planetaria, pero al mismo tiempo impedía la estabilidad temprana. Con el tiempo esa violencia disminuyó. El campo magnético solar se organizó. La rotación de la estrella se ralentizó gradualmente. La actividad extrema dio paso a ciclos más regulares. El Sol entraba en una madurez temprana, una fase que duraría miles de millones de años. Ese periodo marcó el fin del colapso y el comienzo de la permanencia. El sistema ya no estaba naciendo, estaba evolucionando. Todo lo que existía a su alrededor llevaba la marca de esos primeros momentos. La intensidad, el calor, la luz implacable de una estrella recién encendida. El Sol había sobrevivido a su propio nacimiento, había dominado el caos, y ahora, sin saberlo, preparaba el escenario para algo mucho más extraordinario.